Realmente es así. En el último año de nuestro periodo municipal me tocó presidir. Hoy en la última sesión del 2014 los compañeros me dieron su voto de confianza por unanimidad y bueno, una responsabilidad de llevar lo que es la Junta Municipal de este año 2015. ¿Qué tal fue estos 4 años, ya el último año? Sabemos que viene un año político donde hay unas elecciones municipales y bueno, esto a veces perjudica un poco la función municipal, ¿no? Sí, realmente cuando uno se deja influenciar por las cuestiones partidarias, muchas veces entorpece lo que es el desarrollo propio de la actividad municipal. De hecho que nuestros compañeros, o sea, mis compañeros en la Junta, tenemos bien claro ese tema de que estamos ahí para llevar adelante todo lo que es las actividades que benefician a toda la comunidad. Entonces, paralelamente seguramente que estaremos haciendo las actividades partidarias, pero no descuidando lo que es la parte municipal. Bueno, un año político, ¿qué se espera para el 2015? ¿Qué esperan ustedes hacer? O, digamos, creo que hay muchas obras que todavía están inconclusas que se pueden llegar a realizar en el 2015, ¿no? Sí, realmente la niña bonita, como menciono en los otros medios también, es el polideportivo, que tenemos 1.000 millones de guaraníes para la construcción, lo que es el techo, la pared y el piso, como para que se pueda estar utilizando ya también en la fiesta nacional de las colectividades. Y bueno, ese es un sueño, una meta que se estará cristalizando ya en el 2015. Cabe destacar que este proyecto hace ya 12 años que está ahí guardadito para poder ser realizado. Sí, realmente en varias oportunidades se presentaron los proyectos, se pidieron fondos a la EBI, inclusive al Estado central, y nunca tuvimos el éxito y el eco favorable. Entonces vimos la forma de hacer un presupuesto en donde que un fondo del 2014 de 500 millones y 500 millones del 2015, juntar esos 1.000 millones, como dije, para no empezar y dejar la pared y no se pueda utilizar la infraestructura. Entonces, una vez que empiece, por lo menos techar y tratar de utilizar ya esa infraestructura. Don Francisco Morales, ¿qué quiere para el 2015? Bueno, concluir bien este periodo municipal, que seguramente ya como concejal no me estaré presentando, sí, a lo mejor ya en otra etapa. Y bueno, el 2015, como dijiste vos, va a ser político y vamos a estar seguramente trabajando en ese ámbito y no descuidando también, como había mencionado ya anteriormente, lo que es la actividad municipal. ¿Se va a postular para intendente de Juvenal? Es la idea, ¿verdad? Estamos conversando ya hace tiempo con amigos, estamos agrandando la ronda. Ya cada vez hay más personas involucradas en este proyecto y bueno, vamos a dar la opción a la ciudadanía a que pueda elegir dentro de otros candidatos también mi persona, ¿verdad? Entonces, desde ya está a conocimiento de mucha gente y estamos ya prácticamente caminando. ¿No se va a buscar el consenso dentro del Partido Colorado? Sí, realmente esa es la idea, ¿verdad? Y el pedido de las bases, de ser posible no hacerlas internas. De hecho que ya estamos en conversación con algunos que están muy bien encaminados y próximamente, solamente ya en enero, vamos a estar cerrando el círculo de las conversaciones con los demás precandidatos. Y bueno, el 2015 sabemos como que vienen las elecciones. ¿Cómo has hecho pasado estos 4 años en la Junta Municipal de Juvenal? Bueno, como siempre dije, las discusiones y la diferencia siempre tratamos de que quede en el ámbito de la Junta. No salió a luz muchos debates fuertes que tuvimos, porque pienso que eso no contribuye a nada. Pienso que una vez que salga ya la idea principal, eso es lo importante, y los 12 concejales con el intendente siempre tratamos de ver al distrito sobre todo y al bien común, ¿verdad? Entonces pienso que estos 4 años se realizó bien el trabajo. ¿Conforme con lo hecho? Sí, conforme. Como siempre dije, seguramente que quedarán cosas que se podía haber hecho mejor y bueno, generalmente los recursos económicos son lo que faltan y en algunos casos a lo mejor un poco de gestión, pero se hizo bastante y hay que reconocer eso. ¿Qué le diría a la ciudadanía de Juvenal? Bueno, que confíen en sus autoridades municipales, sabemos que con el pago de los impuestos se hacen las obras que cada día estamos reclamando. Hay cosas por hacer en la educación, en la salud y en la parte de obras viales.
Ese es el principal clamor. Hay muchas calles que necesitan un poco de reparación, pero sabemos que todo esto se puede hacer holgadamente con los recursos que vienen de los pagos de impuestos y tasas de los contribuyentes. Y también un apoyo de la ciudadanía hacia el municipio en mantener limpias las calles, la basura y otras cosas que también los baldíos, ¿no? Sí, realmente ese es un punto muy importante porque se destinan recursos económicos y personales para estar quizás haciendo cosas que cada uno como habitante podemos hacer, ¿verdad? Como había mencionado, por lo menos la limpieza enfrente de cada sitio y cuidar un poquitito de las basuras, de no estar tirando en lugares públicos. Bueno, un mensaje también de Navidad y Año Nuevo para la ciudadanía de Junín. Sí, que esta Navidad traiga paz, salud, bienestar y que el 2015 nos traiga muchos objetivos concluidos, ya que cada uno tenemos nuestros sueños y que este 2015 se pueda cristalizar todas esas ideas y anhelos. Muchas gracias. Igualmente, hasta cuando guste. Perfecto.